Antes de darle estudio o análisis a los tres enfoques de lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, vamos a realizar o vamos a responder tres cuestionantes. La número 1, que es la investigación, es todo aquel proceso metodológico que nos lleva a obtener nuevos conocimientos. Y luego, ¿cómo se comienza a investigar? Pues se comienza desde una idea, la cual se va a ir trabajando poco a poco, va a ir adquiriendo más y más información para poder obtener nosotros un resultado de lo que queremos. Pero para ello, y la razón de ser de este tutorial es precisamente para darle todas las herramientas técnicas y metodologías para que se puedan ir realizando los procesos de investigación. Para ello es importante mencionar que ninguno de estos enfoques es más importante que el otro. Cada uno en su momento va a entrelazarse y va a ir dando la información que nosotros queremos. Lo que buscamos aquí es que tengan las herramientas o las metodologías o los mapas o diseños de investigación para poder realizar el respectivo trabajo o la respectiva investigación, pero sin antes mencionar que es importante tener los conocimientos previos para poder optar a cualquiera de estos enfoques. Más adelante se van a dar más detalles sobre cada uno de estos enfoques para que los puedan ustedes utilizar en sus respectivas investigaciones. Y también les quiero mencionar que hay rutas de investigación que se realizaron o rutas que la ciencia ha venido investigando, que la ciencia ha venido formando para poderle darle vida a estos tres enfoques. Los podemos mencionar que entre ellos está el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo y el pragmatismo, los cuales vienen a formar la base de estos tres enfoques que más adelante se van a dar más a detalle. Pero dentro de esto el doctor Sampieri crea un nuevo esquema más adecuado y más realista, donde nos plantea el problema a investigar, o sería nuestra idea, donde tenemos el contexto que puede ser lo individual, lo social, lo familiar, lo político, cualquier situación o fenómeno que nosotros encontremos, y qué enfoque le vamos a dar, como ya hemos mencionado, cualquiera de estos tres enfoques o procesos que se van a estudiar más adelante. Pero para ello necesitamos también entender que hay 4 estrategias que nos van a ayudar a nosotros para poder ir avanzando en el proceso de investigación. Recordemos que estas estrategias son un proceso sistemático y reflexivos y empíricos también, y que lo que buscan es un esfuerzo para consolidar nuestros procesos de conocimientos. Y la primera estrategia a mencionar sería la de la observación y la evaluación del fenómeno. Ya que tenemos este primer paso, nos vamos al establecimiento de las suposiciones y consecuencias de lo observado y evaluado, y nos pasamos al siguiente paso, donde nosotros vamos a demostrar el grado de las suposiciones que tanto tienen fundamento o no, o cierta en determinado contexto. Y esto lo vamos a hacer mediante los análisis y las pruebas que se realicen en la investigación. Y luego pues proponen nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar o esclarecer, modificar las suposiciones e incluso para poder generar nuevas. Continuamos con el siguiente tema y prestemos mucha atención, que esto se pone muy interesante. Cuando hablamos de la investigación, es fundamental tomar en cuenta lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de la investigación cualitativa nos referimos más a lo que son los procesos subjetivos. En este caso podríamos tomar en cuenta lo que son las narraciones, los escritos, mientras que en la investigación cuantitativa nos centramos más en lo objetivo, en números, en matemáticas, en estadísticas. Podríamos tomar en cuenta aquello que se puede observar y se puede medir. Para tener claro cómo funciona estos dos tipos de investigación, vamos a tener un ejemplo. Si nosotros queremos saber el rendimiento de los estudiantes de un determinado instituto, podemos aplicar lo que es la investigación cuantitativa. Nos vamos a guiar de procesos que se puedan medir, en este caso de estadísticas, de los números, de cuál es el control que los docentes han llevado para comprobar el rendimiento de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, dentro de este mismo proceso de investigación se puede aplicar lo que es la investigación cualitativa. Más allá de ver los números,
también nosotros podemos comprobar cuál es el motivo por el cual el estudiante ha tenido un bajo rendimiento o un alto rendimiento. Todo va a depender del objetivo y del enfoque que el investigador le dé al problema que está investigando. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que la ruta de la investigación va a depender de los objetivos que el investigador se haya planteado. Tomemos en cuenta que cada investigación persigue un objetivo y ese objetivo va a determinar cuál es la ruta que yo como investigador vaya a tomar. Pero hay que tener claro que ambas rutas, tanto la cualitativa y cuantitativa, llevan el mismo proceso. Sin embargo, tienen características diferentes. Aclarando, tienen una misma ruta. Sin embargo, cada una persigue de diferente forma los objetivos para lograrlo. La investigación en el desarrollo profesional es otro de los puntos claves. Tomemos en cuenta que una persona que sea un médico va a tomar un tipo de investigación muy diferente a la que tomaría un docente o a la que se tomaría un agrónomo. Todo esto va a depender del tipo de profesión que se tenga y ahí es donde se va a centrar el tipo de investigación. No podemos tomar todos el mismo camino, las mismas rutas o perseguir los mismos objetivos dentro de una investigación. Cada uno, dependiendo del campo y área, así va a ser aplicada su investigación. Rutas de investigación. El investigador comienza el proceso examinando los hechos y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, en fin de generar una teoría que se concierta con lo que se está observando. En la ruta mixta puede partirse de acuerdo a diversas sugerencias, a veces lo cualitativo puede a lo cuantitativo. ¿Qué diferencia existe en las rutas cualitativas y rutas cuantitativas? Para el investigador se forman creencias propias del estudio, como lo son los grupos de personas, únicas a un proceso particular. Una buena investigación inicia desde la idea. ¿Cómo podemos generar una idea? Indagando en diversas fuentes, tales como la experiencia que generamos desde clase, material audiovisual, material escrito como cuentos, libros, programas audiovisuales, descubrimientos, creencias y religión. También estas pueden ser propias o de otras personas. Estas ideas deben de ser novedosas, inspiradoras, motivantes e imaginativas para así poder desarrollar y crear el proceso de investigación y elegir una ruta, las cuales pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. En las mismas debemos de detectar el problema, crear soluciones, encontrar soluciones y también una idea que nos abra paso a indagar y profundizar el campo de estudio o el campo de estudio de cada fenómeno. Continuamos con la necesidad de conocer los antecedentes o estudios previos. Para tener una concreta idea de investigación es indispensable revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, y más aún si no es un experto en el área. El conocer lo que se ha hecho con respecto a una idea nos ayuda a evitar que se investiguen temas que ya han sido ampliados a fondo, y también nos ayuda a estructurar con mayor calidad la idea de investigación. Como siguiente paso a esto vemos el conocimiento de los antecedentes o estudios previos, que nos dice que en cuanto más a profundidad se conozca un tema, el proceso de precisar y clarificar la idea resultará más eficaz y rápido. Al revisar antecedentes o estudios previos nos podemos encontrar con los temas estructurados y formalizados. También podemos ver temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados, y por último temas poco investigados y no estructurados que requieren un esfuerzo mayor para encontrar lo que se ha estudiado. Y como siguiente paso vemos las características de ideas con potencial para iniciar la ruta de investigación. Algunos científicos e inventores nos sugieren las siguientes características que deben poseer las ideas
para que tengan potencial de generar investigaciones útiles, y las cuales son que las ideas deben intrigar, alentar y motivar al investigador. Las ideas de investigación que producen conocimiento, que no son nuevas pero sí novedosas. Las buenas ideas de investigación también pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Y también ante todo esto nos encontramos con sugerencias para desarrollar ideas que guíen a la ruta de investigación. Algunas recomendaciones para desarrollar ideas son: seleccionar temas que no sean demasiado generales, asegurarse de que hay información disponible sobre el tema. También es muy recomendable compartir la información con profesores, amigos y familiares para tener otras perspectivas y tener opiniones y referencias. El siguiente tema que veremos es la investigación en el desarrollo profesional. A veces las ideas las proporcionan otras personas y responden a determinadas necesidades, ya sean de la escuela, trabajo o vida personal. A veces es lo contrario, no tienen clara la idea y nosotros debemos ayudarles a precisarlas. Asimismo, por los requerimientos de trabajo siempre es frecuente y necesario llevar a cabo un estudio útil para el funcionamiento de este mismo. Y con esto podemos dar por finalizado el capítulo número 2. Iniciaremos con la segunda parte. En el capítulo número 3 vamos a saber sobre el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Entonces, sus principales propósitos. Ahora buscaremos cómo plantear un problema. En este caso utilizaremos la educación vial y los accidentes de tránsito. Primero vamos a explorar y cuantificar su existencia. Sabemos que los accidentes de tránsito existen. Entonces, luego describimos qué tipo de accidentes y quiénes son los más involucrados. Establecer sus precedentes. ¿Qué se ha hecho antes para evitar o para tener una mejor educación vial? Comparar grupos, categorías o clases. En el mismo caso de los vehículos, podemos comparar vehículos grandes como lo son camiones, vehículos tipo sedán o motocicletas. Relacionarlos. Vamos a relacionar una de las variables con otra de las variables. Determinar sus causas y efectos. ¿Qué es lo que lo está causando? En este caso, como lo decíamos en el título, la educación vial. La baja educación vial. ¿Cuál es su efecto? El alza en el accidentes de tránsito. Vamos a evaluarlos. Vamos a saber de su existencia, como lo dijimos antes, y saber definir cómo vamos a lograr hacer a que este disminuya. Entonces, a partir de su estudio vamos a desarrollar tecnologías e innovar para que esto se vaya haciendo menor, dándole a las personas cómo manejar correctamente. Criterio para plantear un problema de investigación cuantitativa. De acuerdo con Hernández y Ampieri, en el 2017 tenemos los siguientes criterios. El problema debe estar formulado como pregunta: ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Y cuál es la probabilidad de? Segundo, el planteamiento debe ser factible y observable dentro de la realidad. Tercero, el planteamiento debe ser ético. No tenemos que hacerle daño a nadie ni daño a propiedades de terceros. Se asocia a variables. Las relaciones deben expresarse de forma clara. Estos son los 4 criterios que vamos a utilizar para plantear un problema. Entonces, ¿cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa? El problema de investigación se plantea a través de 5 componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados uno con otro o entre sí. Los objetivos que la persiguen, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces empezamos con el número 1, objetivos de la investigación cuantitativa. Los objetivos deben expresarse con claridad, deben ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Preguntas de investigación cuantitativa. Frecuentemente las preguntas se plantean en términos de qué, para qué, por qué, cómo. Regularmente son los propios objetivos, pero ahora representados en forma de interrogativas. Justificación de la investigación. Esto es el para qué del estudio. ¿Qué beneficio vamos a obtener de realizar este estudio?
Luego tenemos entonces también la viabilidad de la investigación. La viabilidad es la factibilidad de la investigación. Lo que debemos de tener en cuenta es si tenemos los recursos, tenemos el tiempo, tenemos todos los accesorios que vamos a utilizar para realizar esta investigación. Conforme los elementos éticos en la investigación, no debemos plantear un proyecto que perjudique o que tenga efectos negativos sobre otros seres humanos. Esto es parte fundamental de la ética y de la investigación. Todos los procedimientos siempre tienen que estar al servicio de la humanidad. Es decir, la responsabilidad es digna de tomarse en cuenta siempre que se vea que se vaya a realizar un estudio. Errores frecuentes en el planteamiento. Nos encontramos con objetivos mal formulados, muchas veces se redacta sin medir el resultado. Por ende, es importante llevar objetivos específicos para no expandir y salirse del contexto. Aparte del método gráfico, para ello debemos de tomar en cuenta los conceptos de interés para luego poder especificarlos y completarlo. Esto sirve en la redacción de un objetivo y la pregunta de investigación. La redacción del planteamiento cuantitativo prácticamente es el orden del desarrollo en el planteamiento, tomando en cuenta un objetivo, preguntas, justificaciones y la deficiencia en el conocimiento. Esto significa la finalidad de la investigación para poder identificar las variables dependientes e independientes por un estricto orden y seriedad al momento de distintos tipos de planteamiento que se puedan realizar dentro del tema del estudio. La investigación en el desarrollo profesional. Durante la carrera se implica enfrentar retos y solucionar problemas. Para ello se requiere de varias herramientas como conocimientos adquiridos, tener pensamiento creativo, poseer la capacidad para realizar investigaciones de principio a fin y aprender a plantear problemas de investigación, lo cual resultará muy útil para comprender cómo delimitar y abordar todo tipo de problemas y visualizar maneras de resolverlos. Plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación en el caso del enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son los elementos para plantear el problema? Los elementos son los siguientes: objetivos y preguntas. Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación. Las preguntas dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Se utilizan preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? Justificación. Indica para qué debe hacerse la investigación y por qué es conveniente. Se utiliza la pregunta ¿para qué? Viabilidad. Señala si es posible realizarla. Evaluación de las deficiencias. Valora la evolución del estudio del problema. Ahora, ¿en dónde pueden dirigirse los planteamientos cuantitativos? Pueden dirigirse a 1. Explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, cuantificando. 2. Comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. 3. Determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o problema estableciendo vínculos causales entre variables. 4. Evaluar una intervención, cambio o acción. 5. Resolver una problemática.